Son las 8:32. Otro tema de debate en estos días, sobre todo a raíz del domingo, en que se hizo este encuentro de los aspirantes presidenciales de Morena, es qué tanto están incurriendo en violaciones a la ley electoral o qué tanto están incurriendo en comportamientos que pueden ser sancionados por la ley electoral, quienes son aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y del oficialismo en el año de 2024. Y vamos a platicar al respecto con Javier Martín Reyes. Usted lo conoce, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en estos temas de la legislación electoral. ¿Cómo estás, Javier Martín? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues con el gusto siempre de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, están incurriendo, la pregunta directa sería esa, ¿están incurriendo Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard en comportamientos que podrían ser sancionados por la ley electoral? Sí, a ver, yo diría, Pascal, creo que es evidente que no solo estos aspirantes o personas que podrían eventualmente aspirar a la candidatura presidencial de Morena, sino también los otros dirigentes, lo que han montado, Pascal, creo que es una estrategia para comenzar actos anticipados de campaña, tratando de cuidar, ¿no?, digamos, un poquito las formas, jugando ahí en zonas un poco grises, para ver hasta dónde pueden estirar la liga y para poner a prueba a las autoridades electorales. Los actos anticipados de campaña, Pascal, tal como se definen en la legislación electoral, son cualquier tipo de manifestación en la cual abiertamente se llame a apoyar o a votar a favor de alguna candidatura o de un partido político. Creo que un meeting, ¿no?, digamos, aunque lo hagan en fin de semana y lo que sea, pero al final de cuentas es un meeting político, ¿no?, en el Estado de México, una entidad que va a tener elecciones el próximo año, donde está presente la dirigencia de un partido político, funcionarios del primer nivel y personas que o han dicho que quieren la candidatura o se ha mencionado que podrían aspirar a ella. Hacen manifestaciones en el sentido de que el movimiento va a continuar, de que ya ganaron X número de elecciones y de que van por más, incluso en algunos casos, como en estas famosas playeras de Adán va o Adán no va, pues creo que sí crean un contexto donde cualquier persona medianamente razonable e informada que vea este tipo de actos se dará cuenta que es evidente que se trata de manifestaciones que están llamando a apoyar a un partido político, incluso con una lógica de las elecciones del 23 en el Estado de México y eventualmente las presidenciales en el 24, y los llamados pueden ser más o menos explícitos, pero creo que al final ahí hay un conjunto de elementos, Pascal, que eventualmente sí podrían llevar a que las autoridades electorales determinen que hay actos anticipados. ¿Cuál es el problema? Un poco, Pascal, pues que la legislación electoral, para bien y para mal, y mira que estas son reglas que vienen ya de muy antes y que incluso han sido apoyadas en su momento por el movimiento López Obradorista, son particularmente severas al momento de castigar los actos anticipados de campaña, al grado incluso que se le puede negar el derecho de ser registrado como candidata o como candidato a un cargo de elección popular a la persona a la que se le acrediten actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una estrategia un poco perversa por parte de Morena, porque por un lado es evidente que se están brincando, ¿no?, las barreras legales, están arrancando desde ahorita las campañas para el 23 y para el 24, cuando es evidente que no están a tiempo, están generando de esta manera, creo, una ventaja indebida respecto de los otros competidores. Si las autoridades dudan al momento de aplicar la ley, pues se salen con la suya, ¿no?, y aprovechan esa ventaja. Y si por el otro lado vemos autoridades, ¿no?, que ante este tipo de actos sistemáticos deciden tomarse en serio la Constitución y la ley y aplican las sanciones que ahí están contempladas, bueno, pues eso abre la puerta otra vez para que el presidente, Morena y sus aliados salgan a denunciar a los árbitros electorales que lo único que están haciendo es aplicar las normas. Ahí está, y nada más con eso, creo que te diría, Pascal, pues ahí está el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no?, donde también era muy claro que la ley electoral decía que precandidato que no entregara su informe de gastos
de precampaña no tendría el derecho a ser registrado como precandidato. Félix Salgado Macedonio no entrega este informe, la autoridad electoral aplica la ley, eventualmente el Tribunal Electoral lo confirma, y pues lo que vimos fue, ¿no?, esta estrategia de victimización y de ataque a las autoridades electorales que solo aplicaron la ley. Creo que Morena, por desgracia, está siguiendo esta estrategia, de nuevo, perversa, poco leal en términos democráticos, pero yo veo un poco que esa es su estrategia, Pascal. Ahora, voy a tener que hacer una pausa en un momento, estimado Javier, y te pediría que te quedaras con nosotros, pero déjame plantearte para el siguiente bloque y continuar así la discusión con esta pregunta. ¿Hay antecedentes, digamos, de candidatos para otros cargos, desde luego, que por actos anticipados de campaña, pues o no les hayan permitido registrarse o se haya anulado una elección? Si te parece, regresando a la pausa, platicamos de eso. Sí, con gusto. Volvemos a seguir. Primera emisión con Pascal Beltrán del Río. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes que me haya esperado en la línea. Javier, entonces te preguntaba, ¿hay antecedentes? Porque pues en temas legales es siempre relevante que los haya. Sí, no, definitivamente. Mira, Pascal, yo no recuerdo, digamos, el retiro de una candidatura, déjame ponerlo así, por lo menos para cargos muy relevantes o de primera línea. Por supuesto, no recuerdo, ¿no?, que en el 2017, 18, por ejemplo, para la elección presidencial hayamos tenido un caso por el estilo, incluso a nivel de gubernaturas, te diría por lo menos, ¿no?, de los asuntos más sonados, yo no, en este momento no lo podría recordar. Pero al mismo tiempo, Pascal, te diría, creo que también lo que estamos viendo es un poco algo inédito. Yo no recuerdo, digamos, que algún partido político de manera tan deliberada y tan evidentemente afuera de los tiempos de campaña haya decidido hacer un meeting como el que vimos el domingo, con sus principales figuras nacionales, con figuras locales, con las precandidaturas. Entonces creo que ahí hay también, ¿no?, como bien dices, los precedentes siempre son importantes, Pascal, pero también en el plano de los antecedentes, déjame ponerlos así, fácticos, de lo que ha pasado en el pasado, pues yo no recuerdo ni que el PRI, ni que el PAN, ni que el PRD, ni que el Movimiento Ciudadano hayan realizado, ¿no?, digamos, este tipo de eventos, ¿no?, que creo que de manera deliberada están tratando de ver, ¿no?, déjame ponerlo así, a dónde le pintan la raya las autoridades electorales, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que habría que considerar. Podría parecer inédito en cierto sentido retirar una candidatura presidencial, digamos, por este tipo de manifestaciones, pero también, por lo menos de lo que yo recuerdo, Pascal, no recuerdo que se hayan organizado eventos de este tipo así en el pasado, ni por Morena, ni por cualquier otro partido político. Ahora, se publica hoy que el INE está investigando a la jefa de gobierno por estos actos anticipados de campaña. Te pregunto sobre eso y te pregunto también sobre una información que se dio hace unos días, la integración de un catálogo pues de servidores públicos que pues han incurrido en presuntas violaciones a las leyes electorales y que podrían pues en el futuro ser la base para negarles candidaturas, porque los candidatos pues tienen que tener por ley un modo honesto de vivir y este podría ser una razón por la que se les niegue el registro. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo te diría, ese es un poco el otro lado de la moneda, Pascal, ¿no? En este caso que analizábamos de los actos anticipados de campaña, ahí te diría, la legislación sí es muy clara en la definición de qué es un acto anticipado, en las sanciones en las que se pueden incurrir, y ahí sí la ley con todas sus letras dice que se puede negar el derecho a la candidatura por esos actos anticipados. En el caso de los servidores públicos, digo, aquí lo que pasa es que Claudia Sheinbaum pues tiene ese doble carácter, es por un lado jefa de gobierno, al mismo tiempo es militante de Morena y es aspirante, pero hay una regulación específica en la Constitución, Pascal, que está fundamentalmente en el artículo 134 constitucional, que lo que prohíbe en buena medida es el uso de recursos públicos con fines electorales o que incidan en la contienda. También hay normas que, por ejemplo, prohíben la propaganda personalizada, o sea, es decir, la propaganda oficial de gobierno, no tendría que tener ni nombres, ni imágenes, ni referencias a las personas. Pero ahí lo que tenemos son vacíos legales
muy grandes, Pascal. Lo que ha pasado es que desde 2007 están esas normas y pues ya llevamos nada más y nada menos que 15 años sin que se legisle. ¿Cómo se ha implementado entonces el 134? A través de las interpretaciones del Tribunal Electoral, pero ahí siempre ha habido, déjame ponerlo así, un vacío que es cómo sancionar a un servidor público, a la jefa de gobierno, a un gobernador, gobernadora o cualquier otro funcionario a los que se le acredita alguna infracción en esta materia. Y la verdad ahí, Pascal, es que el tribunal siempre había dicho, pues ante la falta de esa ley, pues no podemos nosotros sancionar directamente. Eso empezó a cambiar en temas sobre todo relacionados, por ejemplo, con violencia política de género, y ahora parece que va a haber un criterio mucho más amplio del Tribunal Electoral que precisamente dice lo que tú ahorita comentabas. La Constitución dice que para ser ciudadano o ciudadana se necesitan 3 cosas, Pascal. La primera es ser una persona mexicana, la segunda es tener más de 18 años y la tercera es tener un modo honesto de vivir. Pues bueno, ahora a través de una interpretación, el Tribunal Electoral lo que está proponiendo es que aquellas personas que sean servidoras públicas que de manera reiterada y sistemática violen la ley electoral y en particular las disposiciones relacionadas con propaganda gubernamental, pueden perder esa calidad, o déjame ponerlo así, de ser una persona que vive con un modo honesto y que en consecuencia ya no se les puede registrar como candidatos. Creo que este es un criterio, pues déjame ponerlo así, un poco problemático, Pascal, porque pues ahí también se puede abrir la puerta a un importante número de cancelaciones. Tiene un aspecto positivo que es, de alguna manera, combate esa impunidad que habíamos visto, pero de nuevo eso creo que es algo que hace que sobre las autoridades electorales haya una presión como muy grande, pues porque ahora, imagínate nada más, con el voto de 4 de los 7 integrantes de la Sala Superior, se le puede negar el derecho a ser registrado a cualquier persona. Sería muy polémico, ¿no? Sería, vaya, daría lugar a pues señalamientos de todo tipo, ¿no? Pues de deshonestidad para los afectados en contra de esa decisión del tribunal y pues los otros evidentemente pues lo agradecerían o lo reconocerían, pero sería tremendamente polémico. Totalmente, Pascal, porque además, pues es una interpretación, y yo lo digo muy respetuosamente, muy forzada, porque el modo honesto de vivir es un requisito para ser ciudadano o para ser ciudadana. Entonces, si nos tomáramos en serio ese criterio, pues cualquier persona que viole de manera constante la ley electoral, no solo tendría que perder su derecho a contender por un cargo de elección popular, también perdería todos los derechos relacionados con la ciudadanía, el derecho a votar, el derecho de petición, de participar en las consultas, en las revocaciones de mandato. Es decir, ahí creo que el tribunal está entrando a un terreno pantanoso que no está explícitamente legislado. Uno puede entender cuál es la finalidad que buscan, pero los criterios, déjame ponerlo así, Pascal, que le dan una enorme discrecionalidad a los árbitros electorales, tampoco necesariamente son buenos, justo por eso, porque el día que decidan aplicar ese criterio y saquen de la contienda a alguien, creo que los afectados legítimamente podrán decir, oigan, es que ustedes se están anclando en una interpretación de las normas constitucionales que no necesariamente es la correcta, y ahí creo que de nuevo puede servir de pretexto de nuevo para que se continúe con el ataque a las autoridades electorales, Pascal. Pues sí, recuerdo incluso que por un solo voto en el año 2000 o tal vez todavía en el 99, pues se aceptó que sí era válida la residencia de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para que fuera candidato a jefe de gobierno. Y si hubiera sido ese voto de diferencia al revés, pues creo que a lo mejor la historia hubiera cambiado, ¿no? Sí, no, a ver, totalmente, ¿no? Y yo te diría, en ese caso, pues a mí sí me parece que históricamente los tribunales electorales han sido muy laxos, incluso con esa interpretación de la acreditación de los requisitos. Hay muchos casos donde sabemos que las personas no residen efectivamente en un lugar. Vaya, ha habido casos de personas que contienden para cargos de gobernadoras y gobernadores, Pascal, y ni siquiera su credencial de elector está en la entidad federativa por la que andan compitiendo. Entonces, sí, yo te diría,
creo que aquí, en estos asuntos, Pascal, la mejor ruta siempre es lo que dice expresamente la Constitución y la ley, es decir, cuando los árbitros juegan con esas reglas que están ahí claritas, eso es lo que los legitima y los fortalece. Cuando se empiezan a apartar de ahí y empiezan a hacer construcciones muy restrictivas de los derechos, creo que entonces, pues ahí sí se pueden meter en un brete y muchas veces ya no salen bien librados de ese tipo de situaciones, Pascal. Pues Javier, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada, muy amable. No, hombre, al contrario, Pascal, un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier Martínez.